Titulares de prensa, viernes 9 de noviembre del 2018, por el canal de Venezuela, Libre Celo. 9 pacientes fallecieron por falta de oxígeno en 3 estados del país. 8 de las muertes ocurrieron en los hospitales que son surtidos de oxígeno por la empresa privada Oxicar, compañía anónima, que actualmente presenta fallas para producir el gas terapéutico. Familiares de los pacientes del Hospital Victorino Santa Ella se nos están muriendo y nadie hace nada. Pacientes buscan agua para mantener operativa la unidad de diálisis en Ciudad Ojeda. Desalojaron hospital de Coche por explosión eléctrica. Gremios protestaron en los puertas del hospital de Ocumare para exigir derechos a la salud. Aumento de usos de plantas medicinales en zonas populares de Caracas. Diputado Miguel Pizarro, más de 2.3 millones de niños en Venezuela comen solamente 2 veces al día. En medio de la crisis, venezolanos comen carne de caballo. Matan a los animales de la Universidad Central de Venezuela en Maracay para venderlos o comerlos. Desde la madrugada hacen cola por un plato de sopa en comedor parroquial de Los Teques. Senda, se necesitan más de $300 para cubrir alimentos de la canasta. En el mundo hay 3 millones de migrantes venezolanos, según anunciaron conjuntamente la ONU, ACNUR y la OIM. Familiares del concejal Fernando Albán denuncia cruel persecución desde el 2016. Luis Almagro, la muerte de Fernando Albán es la alegoría de la caída de un país entero. Stratford, a medida que la crisis venezolana empeora, la producción de petróleo colapsa y habrá menos dinero para mantener lealtades hacia Nicolás Maduro. Modesto Díaz, el militar retirado que murió en el helicoide. Sus hijos aseveran que la negligencia de efectivos del SEBIN al negarle atención médica fue lo que ocasionó la muerte. Reapareció el coronel García Palomo para cuestionar el liderazgo de Padrino López tras la incursión del ELN. Y Sebastián Navarrete lo acusa de ser topo, farsante y bocón. Federáramos. Vargas estimó 90% de caída en importaciones navideñas. Gobernador del Zulia, Omar Petro, anunció la intervención de los mataderos públicos y privados del Estado para garantizar la distribución de las proteínas al pueblo, entre comillas. Dispersada concentración de trabajadores que intentaba llegar a Plaza Venezuela. Sindicato del CNE, rectores aceptaron un tabulador de hambre. Trabajadores plantearon agenda de lucha en la Universidad Central de Venezuela. Trabajadores se marcharon hasta el Consejo Legislativo de Bolívar para entregar documento. Gremios marcharon en Cumaná para exigir mejor calidad de vida. Empleados de PDVSA Marina en Anzoátegui amenazan con renunciar a sus cargos. Gremios de Lara protestaron por bajos salarios. Docentes marcharon en Mérida para exigir salario justo. Trabajadores del Zulia protestaron por incumplimiento de contratos colectivos. Universidad Simón Rodríguez protestan tras la ausencia total del servicio de recolección de basura. Habitantes de sectores de Baruta denunciaron que tienen 12 horas sin luz. Municipio Libertador se ahoga en basura. Vecinos de Files de Mariche protestaron por la falta de servicios básicos. En el estado Miranda, los usuarios de Twitter reportaron fuerte retraso del ferrocarril de los Valles del Tuy. La empresa estatal informó vía Twitter que se trataba de fallas técnicas del control de mando. No obstante, el retraso persistía desde las 6:30 de la mañana. Fallas en plantas de tratamiento mantienen sin agua Tucupita. Vecinos de comunidad de Tinaco cerraron vía por falta de agua y gas. Protestaron por falta de gas. No cesan en el estado Trujillo. En el sur del lago persisten cortes eléctricos de 4 horas diarias. El alcalde de Maracay ofreció disculpas a la comunidad por fallas del aseo urbano. Un nuevo tiempo. No apoyaremos iniciativas que promuevan falsas expectativas. El diputado Américo de Gracia, la tesis de que Zapatero no podía ser tocado, fue desechada. Alfonso Marquina, Zapatero se convirtió en un lobista de Maduro. Andrés Velázquez, Maduro y su pandilla no me amedrentarán. Asesinado comandante de la GNB de Villa de Cura y secuestrado sus acompañantes. Buque hospital norteamericano USNS Comfort atenderá a desplazados venezolanos en Colombia y tendrá un promedio de 500 consultas y practicará 20 cirugías diariamente durante la visita que hará a la costa atlántica colombiana este mes, informaron hoy fuentes oficiales en Bogotá. Se realizarán cerca de 500 consultas al día y en promedio serán 20 cirugías ambulatorias diarias, dijo en una rueda de prensa el ministro de Salud en Colombia, Juan Pablo Uribe.
El jefe de misión naval de Estados Unidos en Colombia, capitán de fragata Jason Testa, explicó que el navío llegará el próximo 14 de noviembre a Turbo, Antioquia, y luego navegará hasta Riohacha, La Guajira, a donde llegará el 24 de noviembre. Dirigente juvenil de Acción Democrática Celis Blanco, encontrado sin vida este 8 de noviembre. Celis pertenecía al Movimiento Estudiantil de Innovación 111 y, según informaron medios locales, era licenciado con Contaduría Pública y profesor de la Universidad José Antonio Páez. La noticia de su fallecimiento la dio a conocer el secretario general de Acción Democrática en Carabobo, Rubén Antonio Limas, pasada las 9 de la noche del jueves, y aún hoy viernes se desconoce la causa de su muerte. 6 de cada 10 venezolanos. La encuesta también halló que 6 de cada 10 venezolanos, 61.5%, creen que Maduro y su gobierno son los responsables de la crisis que atraviesa el país, que se evidencia, entre otros aspectos, en el alto costo de la vida, lo cual impide que los venezolanos tengan acceso a los bienes básicos para su alimentación. De hecho, otro de los hallazgos del estudio es que solo 3 de cada 10 venezolanos, 31%, comen 3 veces al día y 5 de cada 10, 53%, lo hacen 2 veces. En general, 6 de cada 10 consultados, 57.9%, dijeron que se alimentan peor que antes y que las cosas van muy mal. Economía. Última hora. El Banco de Inglaterra se negó a liberar las barras de oro valoradas en aproximadamente 420 millones de euros al gobierno venezolano. Esto luego de la intención de Nicolás Maduro de querer repatriar 14 toneladas de oro, tras el temor de que puedan ser congelados a través de las sanciones de Estados Unidos, informó el diario británico The Times. Se entiende que los funcionarios británicos insistieron en que se tomen medidas estándares para prevenir el lavado de dinero, incluida la aclaración de las intenciones del gobierno venezolano respecto del oro, reseñó el medio. Según The Times, los funcionarios están preocupados por la insistencia del ejecutivo venezolano, pues podría vender el oro y venderlo a beneficio personal. La aseguradora suiza Zurich Insurance venderá su filial en Venezuela. El patrimonio de la aseguradora española Mafre en Venezuela se desplomó más del 70% en 2 años. Indicadores. DICOM, 74.70 bolívares soberanos por euro. Reservas, 8.695 millones de dólares. Bolsa de Caracas, 548.09 puntos. Cesta venezolana, 476.62 James. Cesta OPEP, 75.09 dólares. WTI, 61.17 dólares. Brent, 71.64 dólares. Internacionales. Para la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la dictadura que hoy vive Venezuela es consecuencia de la tolerancia de América Latina. Explicó que cuando comenzó la revolución en Venezuela, con la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez Frías, hubo países que se beneficiaron directamente con el recurso petrolero y otros que tuvieron actitud pasiva e indiferente. Igualmente criticó duramente al gobierno que presidió Juan Manuel Santos, quien durante el proceso de paz con la FARC guardó silencio frente a un régimen que todos sabíamos que terminaría en una dictadura. Sobre la migración de Venezuela, dijo que es un fenómeno que está afectando a toda América Latina, pero precisó que quienes más sufren más consecuencias son los propios venezolanos, por lo que llamó a la solidaridad de multilateralismo. Colombia no puede quedarse sola cargando la tragedia de la inmigración venezolana. Hay que presionar para que salga la dictadura de Venezuela, dijo Ramírez, quien participará en el Foro Iberoamericano en España. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, dice que toda mi solidaridad y la del Partido Popular Europeo con el pueblo de Venezuela que se muere de hambre por la infame dictadura de Nicolás Maduro. Los demócratas estamos con la oposición encarcelada y con los derechos y libertades de nuestros hermanos venezolanos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, promete investigar negocios del Banco de Fomento de Brasil con Venezuela. Nuestra página web de noticias, www.venezuelalibre.net. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figuemin, Facebook, Venezuela Libre, YouTube, Venezuela.espacio.libre, iVoox, Venezuela.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre. Somos Venezuela.libre y recuerden que no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.